La mañana en que lo cambié todo. Casi no salgo. Eran pasadas las 6. Esa hora temprana en la que el jardín aún pertenece a la niebla y los pájaros, y había dejado algo afuera la noche anterior. Algo vergonzosamente simple. Unas hojas de periódico viejo, enrolladas en un tubo suelto, empapadas bajo el grifo hasta que el papel se puso pesado y oscuro, luego extendidas silenciosamente a lo largo de la base de mis bancales. Eso fue todo, sin químicos, sin viaje al centro de jardinería, sin una trampa de plástico de $30 con sus promesas impresas en negrita en el embalaje. Solo papel mojado sobre tierra húmeda. Cuando me agaché y levanté el primer rollo, dejé de respirar por un segundo. Había docenas de ellos. Tijeretas enrolladas apretadas en los pliegues. Gusanos cortadores presionados contra las capas internas. Un grupo de 1000 pies anudados en el pliegue más oscuro del tubo. Todos inmóviles. Todos esperando. No porque los hubiera envenenado, no porque los hubiera engañado con algún señuelo de ingeniería caro, sino porque simplemente les había dado exactamente lo que su biología les decía que necesitaban, y habían entrado directamente en él por su cuenta. Ese momento planteó una pregunta en la que no he podido dejar de pensar desde entonces. Si algo tan efectivo no cuesta nada, si un trozo de papel reciclado y 30 segundos de tu tiempo pueden eliminar a toda una población de plagas nocturnas, entonces, ¿por qué nadie habla de ello? ¿Por qué lo hemos olvidado colectivamente? Y, lo que es más incómodo, ¿a quién beneficia que no lo sepamos? Ahora mismo, esta noche, mientras duermes, hay un cambio de turno en tu jardín. Los polinizadores fichan la salida. Los depredadores se retiran. Y entra un equipo diferente. Criaturas de cuerpo blando, buscadoras de humedad y dependientes de la oscuridad que mastican los tallos de las plántulas al nivel del suelo, destrozan las hojas jóvenes y hacen túneles en las raíces que has estado cuidando cuidadosamente durante semanas. Para cuando veas el daño por la mañana, ya se habrán ido, escondidos, esperando la noche siguiente. Este video trata sobre cómo un trozo de periódico, algo que la mayoría de la gente tira sin pensarlo 2 veces, se convierte en la trampa más efectiva que jamás hayas puesto para esas criaturas. Pero también se trata de algo más grande que eso. Se trata de comprender por qué funciona a un nivel lo suficientemente profundo como para que nunca más necesites comprar un pesticida para este problema. Y se trata de hacer preguntas honestas sobre por qué un conocimiento tan simple, tan antiguo y tan poderoso ha sido silenciosamente apartado de la conversación. Quédate conmigo, porque lo que la ciencia revela sobre cómo piensan estos insectos, si es que se le puede llamar pensar, va a cambiar permanentemente la forma en que ves tu jardín después del anochecer. La trampa de periódico mojado no comenzó con el periódico. Para comprender de dónde viene realmente esta técnica, tienes que remontarte a una época anterior a que existieran los pesticidas sintéticos, antes de los pulverizadores, antes de las empresas químicas, antes de todo el aparato industrial que ahora te dice lo que necesita tu jardín y cuánto costará. Tienes que remontarte a los huertos de las cocinas de la Europa rural de los siglos XVIII y XIX, donde un agricultor que perdía sus coles a causa de los gusanos cortadores no podía ir en coche a la tienda más cercana y comprar una solución. Tenía que pensar. Y lo que pensó fue esto: darle a la plaga un escondite mejor que tus plantas. La lógica era implacablemente simple. Los agricultores comenzaron a colocar piedras planas cerca de los cultivos vulnerables durante la noche. Otros usaban macetas de barro volcadas con un pequeño hueco en el borde. En Inglaterra, la práctica de colocar hojas de col enrolladas en la base de los bancales de brásicas se documentó ya en la década de 1780 en la correspondencia agrícola. Los agricultores
Se escribían entre sí en lenguaje sencillo sobre lo que funcionaba, lo que no y por qué. En algunas partes de la Francia y Alemania rurales se colocaban secciones divididas de bambú y corteza ahuecada a lo largo de los bordes del jardín antes del anochecer. Luego se recogían y se quemaban al amanecer. El material cambió de región a región. El principio nunca lo hizo. Estos agricultores entendieron algo por observación que la ciencia no nombraría formalmente hasta otro siglo, que las criaturas que destruían sus cultivos no eran aleatorias, eran predecibles, seguían reglas escritas en su biología, reglas más antiguas que la propia agricultura, reglas que podían usarse en su contra. Entonces llegaron los años 40. La Segunda Guerra Mundial aceleró la industria química de maneras que alteraron permanentemente la forma en que la humanidad se relaciona con las plagas y el suelo. El DDT, originalmente desarrollado como un agente para despiojar en tiempos de guerra, fue renombrado como un milagro agrícola. Clordano, aldrina, dieldrina, compuestos sintetizados para la guerra industrial, encontraron nuevos mercados en los campos en tiempos de paz. El mensaje transmitido a los agricultores de Estados Unidos y Europa fue claro, directo y respaldado por importantes presupuestos publicitarios. Las viejas costumbres eran primitivas. Las nuevas costumbres eran científicas. Progreso significaba comprar algo. Lo que ocurrió después no fue una conspiración en el sentido dramático. Fue algo más silencioso y corrosivo que eso. Fue la desaparición gradual del conocimiento agrícola intergeneracional, a medida que la agricultura se profesionalizaba y comercializaba simultáneamente. La abuela que sabía poner trapos húmedos a lo largo del huerto por la noche dejó de transmitir ese conocimiento, no porque dejara de funcionar, sino porque la cultura que la rodeaba empezó a tratar ese conocimiento como algo vergonzoso, como la superstición de personas que no sabían nada mejor. El conocimiento que no requería ningún producto para su aplicación no tenía presupuesto de publicidad, no tenía espacio en las estanterías, no tenía a nadie pagado para recordarte que existía. En las décadas de 1970 y 1980, el mercado de la jardinería doméstica había absorbido por completo esta lógica comercial. Un problema en tu jardín significaba un producto para tu jardín. La idea de que un trozo de papel reciclado húmedo pudiera superar a una trampa fabricada habría parecido, para la mayoría de los jardineros de esa época, no solo improbable, sino casi ofensiva, un rechazo del progreso que les habían vendido. Pero los insectos nunca cambiaron. Su biología en el siglo XXI es idéntica a su biología en el siglo XVIII. Las reglas escritas en sus sistemas nerviosos no se preocupan por las tendencias del mercado. Y eso significa que la trampa que funcionaba en un huerto francés en 1790 funciona en tu bancal elevado esta noche exactamente por las mismas razones. La cuestión es si entiendes esas razones lo suficientemente bien como para confiar en ellas. Y eso requiere ir a un lugar al que la mayoría de los vídeos de jardinería nunca te llevan, al interior de la neurobiología de las criaturas que intentas atrapar. Antes de entrar en la ciencia, tenemos que hablar de por qué todavía no la conoces. No porque la información sea difícil, no porque requiera un título de biología o acceso a revistas académicas, sino porque hay una industria que vale $60.000 millones. 60.000 millones, con B, que funciona más fluidamente cuando buscas una botella que cuando buscas un trozo de periódico viejo. El mercado mundial de plaguicidas se valoró en aproximadamente $63.000 millones en 2022. Se prevé que supere los $90.000 millones a finales de esta década. Esas cifras no crecen animando a la gente a redescubrir soluciones gratuitas. Crecen manteniendo un tipo particular de indefensión. La creencia cómoda y monetizable de que los problemas de tu jardín requieren respuestas compradas.
Esto no es especulación. Es la lógica básica de cualquier mercado que vende soluciones a problemas, que tiene un interés financiero en mantener vivos. Piensa en cómo es la experiencia típica de jardinería hoy en día. Sales al exterior, encuentras daños en tus plántulas y todo el ecosistema que te rodea. Los anuncios de YouTube, la distribución del centro de jardinería, el embalaje con su lenguaje urgente, te canaliza hacia un producto. Un insecticida sistémico, un pesticida granular, una trampa con un señuelo patentado que debe ser reemplazado cada 30 días. Las opciones básicas empiezan en torno a los 15 o 18 dólares. Las formulaciones más sofisticadas cuestan 35, 40 dólares, a veces más para las variantes con certificación orgánica que cobran una prima por eliminar lo que no debería haber estado en el producto desde el principio. Y aquí está el número que debería hacerte reflexionar de verdad. El hogar estadounidense medio con jardín gasta entre 200 y 400 dólares al año en productos para el control de plagas y enfermedades. Al año. De forma recurrente. Porque los problemas vuelven. Porque los productos, por diseño, tratan los síntomas en lugar de los sistemas. La trampa de periódico húmedo no cuesta nada. Una sola sesión tarda 30 segundos en prepararse. No requiere un programa de reaplicación, ni equipo de protección, ni instrucciones de eliminación, ni una etiqueta de advertencia sobre mantener a los niños y las mascotas alejados de las zonas tratadas. Y funciona colaborando con la biología en lugar de luchar contra ella, lo que significa que los insectos no pueden desarrollar resistencia a ella de la misma manera que desarrollan resistencia a los compuestos químicos. No puedes volverte inmune al deseo de oscuridad y humedad. Esos impulsos son demasiado profundos, demasiado antiguos, demasiado fundamentales para lo que son estas criaturas. La industria de los 63.000 millones de dólares lo sabe. No en el sentido de una conversación en la sala de juntas, donde los ejecutivos discuten explícitamente la supresión del conocimiento popular, sino en el sentido estructural de que ninguna gran empresa agrícola tiene un incentivo financiero para financiar la investigación sobre técnicas de control de plagas no publicitadas, no patentables y de coste cero. Los estudios que se financian son los estudios que conducen a productos. El conocimiento que se amplifica es el conocimiento que crea clientes. Y aquí es donde necesito preguntarte algo directamente. No como un canal de jardinería, no como alguien que intenta construir una audiencia, sino como alguien que ha estado de pie en ese mismo pasillo del centro de jardinería, leyendo el mismo embalaje, gastando el mismo dinero año tras año, sin hacer la pregunta correcta. ¿Quién te dijo que necesitabas todo esto? Porque esto es lo que quiero que te lleves contigo durante el resto de este vídeo. No eres un consumidor con un problema de plagas. Eres un jardinero con 3 siglos de conocimiento heredado a tu disposición. La mayoría gratuito, todo efectivo y nada que requiera una tarjeta de fidelización. En el momento en que interiorizas ese cambio, de cliente a practicante, toda la relación entre tú y tu jardín cambia. Dejas de preguntar qué comprar. Empiezas a preguntar cómo funcionan las cosas. Y cómo funcionan las cosas es exactamente hacia dónde vamos a continuación. Porque la ciencia detrás de por qué un periódico enrollado y húmedo vacía tu jardín de plagas nocturnas de la noche a la mañana no es una simple sabiduría popular vestida con lenguaje moderno. Es una explotación precisa y elegante de 3 mecanismos biológicos distintos que han sido documentados en entomología revisada por pares durante décadas. Entenderlos no solo explica la trampa, te da un marco para resolver problemas de plagas que ni siquiera has encontrado todavía. Para entender por qué la trampa funciona, tienes que dejar de pensar en los insectos de la manera en que instintivamente pensamos en ellos, como criaturas pequeñas, simples,
casi mecánicas que vagan aleatoriamente por nuestros jardines comiendo lo que encuentran. Ese modelo es incorrecto y te está costando plantas. Las criaturas que salen a tu jardín al anochecer no están vagando. Están navegando. Están respondiendo a un flujo continuo de señales ambientales con programas de comportamiento refinados durante 300 millones de años de presión evolutiva. Programas tan profundamente arraigados en su neurología que se ejecutan automáticamente, sin nada que se parezca a una decisión. Y 3 de esos programas, ejecutándose simultáneamente en los cuerpos de tus plagas nocturnas más destructivas, hacen que la trampa del periódico húmedo no solo sea efectiva, sino casi matemáticamente inevitable. El primer mecanismo se llama fototaxis negativa. La fototaxis es la tendencia de un organismo a moverse en respuesta a la luz. La fototaxis positiva atrae a las criaturas hacia la luz, como las polillas giran alrededor de una llama. La fototaxis negativa aleja a las criaturas de ella. Para los insectos nocturnos de cuerpo blando, esto no es una preferencia. Es un imperativo de supervivencia. La radiación ultravioleta de la luz solar directa degrada la cutícula delgada y permeable a la humedad que cubre sus cuerpos. La exposición prolongada causa desecación. Esencialmente, se secan y mueren. Más allá de eso, la luz del día significa visibilidad, y la visibilidad significa depredación. Aves, escarabajos terrestres, avispas parásitas. Toda la comunidad de depredadores diurnos se vuelve letalmente activa en el momento en que sale el sol. La respuesta conductual a la luz en estos insectos, por lo tanto, no es sutil. Es urgente, reflexiva y no negociable. Cuando llega el amanecer, no se desplazan gradualmente hacia el refugio. Huyen hacia la oscuridad con una velocidad y una rectitud que parecen casi de pánico, porque a nivel biológico, eso es precisamente lo que es. El segundo mecanismo es la tigmotaxis, y este es el que la mayoría de la gente encuentra genuinamente sorprendente cuando lo encuentra por primera vez. La tigmotaxis es el impulso instintivo de presionar el cuerpo contra una superficie sólida, de buscar contacto físico en tantos lados como sea posible simultáneamente. Si alguna vez te has preguntado por qué las cucarachas prefieren las grietas estrechas a los espacios abiertos, por qué las cochinillas se agrupan bajo el borde de una maceta en lugar de en medio de un área abierta, por qué las tijeretas siempre parecen estar atascadas en el hueco más estrecho posible en lugar de simplemente descansar sobre una superficie plana, la tigmotaxis es tu respuesta. La recompensa neurológica que estas criaturas reciben del contacto lateral completo, de sentirse confinadas y encerradas en múltiples lados, es medible y significativa. Reduce los análogos de las hormonas del estrés, ralentiza la tasa metabólica y señala la seguridad a un nivel por debajo de cualquier cosa que se parezca a la experiencia consciente. Un tubo de periódico enrollado, con sus capas en espiral y sus superficies internas irregulares, es un entorno tigmotáctico casi perfecto. Ofrece confinamiento, contacto y encierro estructural simultáneamente. Para un gusano cortador o una tijereta que huye del sol naciente, ese tubo no parece una trampa. Se siente, en la única forma en que tal criatura puede sentir algo, como el lugar más seguro del mundo. El tercer mecanismo es la higrotaxis, el movimiento dirigido hacia la humedad. Este es quizás el más sencillo de los tres, pero su importancia no puede ser exagerada. El tegumento, la cubierta exterior de los insectos de cuerpo blando y artrópodos relacionados, como los milpiés y las cochinillas, es muy permeable a la pérdida de agua. A diferencia de los élitros endurecidos de los escarabajos o la cutícula cerosa de ciertas moscas, la superficie exterior de un gusano cortador, una tijereta o una babosa, ofrece una protección relativamente pobre contra el secado por evaporación. Estas criaturas deben mantener cerca de un nivel específico de humedad corporal para funcionar.
Si se desvían demasiado por debajo, la actividad enzimática falla, la función muscular se degrada y finalmente los sistemas de órganos comienzan a fallar. La respuesta conductual a esta realidad fisiológica es una orientación constante y automática hacia la humedad. Se mueven hacia la humedad como la aguja de una brújula se mueve hacia el norte, no como una elección, sino como una expresión de lo que son. Un rollo de periódico completamente empapado crea un gradiente de humedad que estas criaturas pueden detectar y seguir con precisión. Ahora considere lo que sucede cuando los tres mecanismos convergen en el mismo momento. Llega el amanecer. La fototaxis negativa se dispara. Huya de la luz. Encuentre la oscuridad. Encuéntrela ahora. El impulso tigmotáctico se activa. Encuentre contacto cerrado. Encuentre compresión. Encuentre el espacio disponible más estrecho. La higrotaxis se ejecuta simultáneamente. Oriéntese hacia la humedad. Muévase a lo largo del gradiente de humedad. Priorice lo húmedo sobre lo seco. Un tubo enrollado de periódico empapado que se encuentra a nivel del suelo satisface los tres imperativos a la vez. Está oscuro por dentro. Está cerrado. Está mojado. Desde la perspectiva del sistema nervioso de un gusano cortador, no es una trampa. Es el refugio ideal, un destino al que apunta cada instrucción biológica que haya recibido. Esta es la razón por la que la trampa funciona a una tasa de captura que sorprende constantemente a la gente la primera vez que la prueba. No estamos superando a estos insectos. No los estamos dominando. Estamos leyendo su biología con más cuidado de lo que ellos pueden leerla, y colocando exactamente lo que necesitan en exactamente el lugar donde lo buscarán. Vale la pena ser honesto aquí sobre lo que este método no hace. La trampa de periódico es muy eficaz contra las plagas nocturnas activas en la superficie. Gusanos cortadores en su etapa larvaria, tijeretas, milpiés, cochinillas y ciertas especies de babosas que se refugian por encima de la línea del suelo durante el día. No abordará las pupas o los huevos que ya están depositados debajo de la superficie. No interceptará insectos voladores ni ninguna especie que se retire a la vegetación sobre el suelo en lugar de al refugio a nivel del suelo. Y en condiciones de sequía extrema, donde la humedad ambiental es muy baja y el periódico se seca antes del amanecer, la eficacia disminuye notablemente. Rehidratar los rollos al anochecer en lugar de más temprano en el día ayuda, pero no compensa por completo. Estas son limitaciones reales, y cualquier relato honesto del método tiene que incluirlas. Pero para las plagas a las que sí se dirige, y esas plagas representan la mayoría de los daños nocturnos en los tallos y las plántulas que experimentan los jardineros domésticos, el mecanismo no es solo eficaz. Es elegante de una manera que muy pocas estrategias de control de plagas logran. No requiere ningún coste continuo. No deja residuos químicos en el suelo. No puede desencadenar una respuesta de resistencia porque no hay nada químico a lo que los insectos puedan adaptarse, y se vuelve más eficaz cuanto más constantemente lo use, porque está reduciendo sistemáticamente la población reproductora en su jardín con cada recogida matutina. 300 millones de años de evolución y un trozo húmedo de periódico reciclado es suficiente para volverlo contra sí mismo. Saber por qué algo funciona y saber cómo hacer que funcione son dos cosas diferentes, y la brecha entre ellas es donde la mayoría de las buenas ideas mueren en la práctica. La trampa de periódico es lo suficientemente simple como para subestimar los detalles que determinan si se capturan 40 insectos o 4. El mecanismo es biológico y, por lo tanto, indulgente en términos generales. No se necesita precisión de laboratorio. Pero hay variables específicas que separan consistentemente una configuración altamente efectiva de una mediocre, y después de comprender la ciencia detrás de la fototaxis negativa
la ticmotaxis y la higrotaxis, esas variables deberían tener un sentido intuitivo inmediato para usted. Empiece con el material en sí. El periódico de gran formato estándar funciona mejor que el formato tabloide, porque la hoja más grande le brinda más capas cuando se enrolla, lo que crea un interior en espiral más denso, con más superficies de contacto, para que la ticmotaxis se active. Es mejor enrollar 2 o 3 hojas completas juntas que una sola hoja. La masa adicional también retiene la humedad significativamente por más tiempo, lo cual es importante porque la trampa debe permanecer genuinamente húmeda, no simplemente húmeda, durante las horas críticas previas al amanecer, cuando se produce el mayor tráfico de insectos. Enrolle las hojas lo suficientemente sueltas para que el interior tenga huecos y pliegues irregulares en lugar de comprimirse en un cilindro sólido y apretado. Está construyendo un microhábitat, no un tronco. Las imperfecciones son el objetivo. Las tijeretas y los gusanos cortadores no buscan un túnel liso, sino el tipo de oscuridad caótica y cerrada que proporciona una grieta en el suelo o la parte inferior de una hoja en descomposición. El rollo suelto se aproxima a ese entorno de manera mucho más efectiva que uno enrollado apretadamente. Remojar importa más de lo que la mayoría de la gente espera. No es suficiente con pasar brevemente el periódico enrollado por debajo del grifo. Desea una saturación total. Sumerja todo el rollo en un balde o recipiente durante 30 segundos a 1 minuto hasta que el papel esté uniformemente pesado y oscuro por todas partes. Cuando lo levante, el agua aún debe gotear de los extremos. Ese nivel de saturación sirve para 2 propósitos simultáneamente. Maximiza el gradiente de humedad que atrae a los insectos que buscan humedad hacia la trampa y asegura que el papel permanezca húmedo el tiempo suficiente durante la noche y hasta la madrugada para seguir siendo atractivo en el momento en que los insectos buscan refugio con mayor urgencia, que no es a la medianoche, sino en esa estrecha ventana entre las 4 y las 7 de la mañana, cuando la intensidad de la luz comienza a aumentar y la fototaxis negativa pasa de ser ruido de fondo a una señal de emergencia. La colocación es donde la mayoría de la gente comete su único error significativo con este método, y es fácil de corregir una vez que lo entiende. El instinto es colocar la trampa cerca de las plantas que desea proteger, lo cual es lógico pero incompleto. Desea que la trampa se coloque al nivel del suelo, directamente sobre el suelo, en las zonas donde ya se desplazan las plagas nocturnas, no cerca de las plantas hacia las que se dirigen. La base de las paredes de los bancales elevados. Los bordes donde el mantillo se une al suelo desnudo. Las esquinas de los bancales donde se unen 2 superficies duras, porque la geometría angular de una esquina ya crea una señal tigmotáctica parcial que atrae a los insectos incluso antes de que se encuentren con la trampa. Si su jardín tiene áreas de humedad persistente, debajo de una línea de riego que gotea, a la sombra de una maceta grande que se mantiene fresca, vale la pena priorizar esas ubicaciones, porque la humedad de referencia allí ya preselecciona las especies más susceptibles a la atracción higrotáctica. La cantidad de trampas es proporcional al tamaño del jardín, pero la relación no es estrictamente lineal. En una configuración estándar de bancales elevados de 4 a 6 bancales, de 3 a 4 rollos distribuidos a lo largo del perímetro y los bordes interiores, cubrirán la mayoría de los corredores de actividad nocturna. Un jardín en el suelo más grande se beneficia de una estrategia de perímetro primero. Colocar trampas a lo largo de los bordes exteriores intercepta a los migrantes que se desplazan desde el césped circundante o las áreas no cultivadas antes de que lleguen a sus cultivos, lo cual es un enfoque fundamentalmente más eficiente que colocar trampas solo en el interior después de que las plagas ya hayan llegado. Programar la instalación para la tarde.
En lugar de después del anochecer, le da tiempo al papel para que se equilibre por completo con la temperatura ambiente del suelo, lo que lo hace menos conspicuamente diferente de su entorno y aumenta marginalmente las tasas de aceptación, particularmente para las tijeretas, que son algo más cautelosas en su selección de refugio que los gusanos cortadores. Colocarlos después del anochecer no es ineficaz, pero pierde esa ventana de equilibrio. La recolección debe realizarse temprano, no a media mañana, sino temprano. El periodo crítico es entre la primera luz y aproximadamente 45 minutos después del amanecer, antes de que la temperatura del suelo comience a aumentar y antes de que los insectos dentro de la trampa comiencen a responder al calor e intenten reubicarse. Recoja cada rollo sin sacudirlo, manteniéndolo horizontal, y transfiéralo directamente a un balde con agua jabonosa si desea matar y eliminar los insectos, o a una bolsa sellada si tiene la intención de reubicarlos lejos del jardín. No se limite a tirar el rollo a una pila de compost a menos que esté completamente cerrada. Las tijeretas en particular saldrán de un rollo perturbado en cuestión de segundos si se les da la oportunidad y volverán a su jardín la noche siguiente. Para la trampa en sí, no reutilice el mismo rollo. El papel se degrada después de un ciclo de remojo y pierde integridad estructural, lo que colapsa la geometría interior que hace que la tigmotaxis funcione eficazmente. Periódico fresco cada noche toma 30 segundos y no cuesta nada. Los rollos usados, una vez que los insectos han sido tratados, pueden ir a un contenedor de reciclaje de papel o a una pila de compost caliente sin ninguna preocupación por la contaminación química. Lo cual es una frase que no se puede decir sobre ninguna de las alternativas de 30 Darislas que se encuentran actualmente en el estante del centro de jardinería. Dos refinamientos que vale la pena agregar una vez que se establece el método básico. Primero, combinar la trampa de periódico con una trampa de cerveza poco profunda para babosas colocadas cerca crea un sistema complementario. El periódico captura los gusanos cortadores y las tijeretas, mientras que la trampa de cerveza maneja independientemente las especies de babosas que se sienten más fuertemente atraídas por los olores de fermentación que por las señales de refugio físico. Los dos métodos no interfieren entre sí y juntos cubren un espectro significativamente más amplio de especies de plagas nocturnas que cualquiera de los dos por sí solo. En segundo lugar, rotar las posiciones de las trampas semanalmente evita que la población de plagas circundante aprenda, en cualquier sentido conductual rudimentario, que los insectos puedan aprender, a evitar una zona ocupada consistentemente. La ciencia sobre la habituación de los insectos a la colocación de trampas no es concluyente, pero la observación práctica de los jardineros experimentados es lo suficientemente consistente como para hacer de la rotación un hábito que vale la pena. Lo que tienes ahora no es un truco, es un sistema, un método repetible, de costo cero y químicamente limpio para reducir sistemáticamente la población de plagas nocturnas en su jardín, utilizando nada más que material reciclado y una comprensión precisa de la biología de los insectos. Ejecútelo de manera consistente durante 2 o 3 semanas al comienzo de la temporada de crecimiento, cuando las larvas de gusanos cortadores están en su punto más activo y más dañino, y la reducción en la pérdida de plántulas que observará no es marginal. Es el tipo de resultado que te enfada genuinamente por cada botella de pesticida que compraste antes de saber que esto existía. Quiero hablarles de una mujer llamada María. Ella no es científica, no tiene un canal de YouTube, ni un blog de jardinería, ni seguidores de ningún tipo. Vive en una pequeña comunidad rural en Filipinas, donde la tienda de suministros agrícolas más cercana está a 2 horas en autobús, y donde el costo de una sola botella de pesticida comercial representa una fracción significativa de los ingresos semanales del hogar.
Su jardín no es un pasatiempo, es un huerto en el sentido más verdadero y serio de esa frase. Una parcela de tierra que alimenta a su familia durante los meses de escasez, que pone verduras en la mesa cuando los precios del mercado se disparan, que representa la diferencia entre una comida completa y una incompleta. Hace algunos años, ella estaba perdiendo ese jardín. Los gusanos cortadores estaban llevándose sus plántulas en el tallo, noche tras noche, en ese corte diagonal limpio que todo jardinero aprende a reconocer con un tipo particular de impotencia. Ella no podía permitirse la solución química, no podía permitirse perder la cosecha. Y así hizo lo que la gente en su situación siempre ha hecho a lo largo de la historia humana. Le preguntó a la persona más anciana que pudo encontrar. Su abuela, que entonces tenía 80 y tantos años, le contó sobre las hojas húmedas, sobre colocar hojas de plátano grandes y húmedas planas contra el suelo al anochecer y levantarlas al amanecer, sobre cómo su propia madre había hecho lo mismo con sacos de arpillera durante la estación seca, sobre cómo la práctica simplemente siempre había estado ahí, sin nombre y sin empaquetar, transmitida de mano en mano, a través de generaciones como conocimiento práctico en lugar de técnica documentada. María lo intentó. Funcionó. No perfectamente, no completamente, no como una solución total a cada desafío de plagas que enfrenta su jardín, pero lo suficientemente bien como para proteger sus plántulas durante las primeras semanas críticas de establecimiento, lo suficientemente bien como para traer la cosecha, lo suficientemente bien como para importar. Pienso mucho en la abuela de María cuando pienso en lo que hemos perdido en la transición a la agricultura industrial. No las técnicas específicas. Esas se pueden recuperar, como demuestra este video. Lo que se ha perdido es la postura. La suposición predeterminada de que el conocimiento requerido para manejar un jardín existe al alcance, dentro de la comunidad, dentro de la observación acumulada de personas que han estado trabajando la misma tierra durante generaciones. Reemplazamos esa postura con una diferente. La suposición de que el conocimiento vive en un producto, en un estante, detrás de un precio. Esa sustitución no fue accidental. Fue el resultado de un esfuerzo sostenido, deliberado y enormemente bien financiado por industrias que entendieron, correctamente, que transformar a un jardinero autosuficiente en un cliente asiduo requería primero desmantelar su confianza en su propio criterio. El mercado de pesticidas de 63.000 millones de dólares no se limita a vender soluciones químicas. Vende la premisa de que las soluciones químicas son necesarias. Y esa premisa, una vez interiorizada, es extraordinariamente difícil de cuestionar desde dentro, porque cada información que encuentras en el ecosistema de la jardinería comercial está moldeada, aunque sea sutilmente, por los intereses de las personas a las que beneficia que sigas siendo cliente. Lo que sabía la abuela de María, lo que sabían los agricultores de la Europa rural del siglo XVIII, lo que sabía toda tradición agrícola anterior a la industria química, es que el jardín no es un problema que deba resolverse con insumos comprados. Es un sistema que debe entenderse, leerse y trabajarse. Las plagas de tu jardín no son aleatorias. El suelo bajo tus pies no es inerte. Las criaturas que dañan tus plantas siguen reglas, y esas reglas, una vez comprendidas, se convierten en herramientas. Esto no es romanticismo sobre el pasado. La agricultura preindustrial era dura, a menudo brutal, frecuentemente insuficiente. La cuestión no es que todo lo antiguo sea mejor que todo lo nuevo. La cuestión es que la transición a la agricultura industrial implicó un descarte total de conocimientos observacionales acumulados que tenían un valor real, práctico e irreemplazable, y que gran parte de ese conocimiento sigue siendo válido, sigue siendo aplicable y sigue estando a disposición de cualquiera que esté dispuesto a buscarlo. Has encontrado este video.
Eso significa que ya estás buscando. Y eso importa más de lo que parece, porque la recuperación de este tipo de conocimiento no es un proyecto solitario. Se transmite de persona a persona, de jardín a jardín, como se transmitió el conocimiento de la abuela de María, a través de la conversación, a través de la demostración, a través del simple acto de contarle a alguien lo que probaste y lo que pasó. La trampa del periódico mojado es una pequeña pieza de un cuerpo mucho mayor de técnicas olvidadas, métodos de bajo coste, alta observación y respeto por la biología para gestionar la salud del suelo, la retención de agua, la presión de las plagas y la nutrición de las plantas que existían antes de que resultara inconveniente para una industria reconocerlos. Este canal existe para encontrar esos métodos, probarlos, explicar la ciencia que hay detrás de por qué funcionan y volver a ponerlos en circulación entre las personas a las que siempre estuvieron destinados a servir. No clientes, jardineros. Si has llegado a este punto del vídeo, ya sabes algo que la mayoría de los jardineros que te rodean no saben. Sabes que las criaturas que desmantelan tus plántulas después del anochecer no son aleatorias ni impredecibles. Sabes que siguen tres imperativos biológicos distintos: la huida de la luz, el impulso hacia el encierro, la atracción hacia la humedad, y que esos imperativos son lo suficientemente antiguos y profundos como para que ninguna adaptación evolutiva pueda eliminarlos jamás. ¿Sabes que un tubo enrollado de periódico empapado, colocado a nivel del suelo antes del anochecer y recogido al amanecer, explota los tres imperativos simultáneamente, a un coste tan cercano a cero que la palabra coste apenas se aplica? ¿Y sabes por qué esa información no está en el embalaje de nada de lo que hay actualmente en la estantería de tu centro de jardinería local? Ese conocimiento es tuyo ahora. Nadie puede arrebatártelo. Pero quiero ser directo contigo sobre lo que realmente significa compartir este vídeo, porque creo que el encuadre importa. Cuando le envías esto a alguien, un vecino, un amigo, un familiar con un huerto urbano en apuros, no estás haciendo algo pequeño. Estás participando en la recuperación de una tradición de conocimiento que fue sistemáticamente marginada porque era inconveniente para una industria de 63.000 millones de dólares tenerla en amplia circulación. Cada persona que aprende este método es una persona menos que busca un frasco cuando encuentra daños de gusanos cortadores en sus plántulas. Cada jardín que ejecuta este sistema durante una temporada completa es un jardín que se retira, de una manera pequeña pero real, de una dependencia comercial que fue construida alrededor de la indefensión fabricada en lugar de la necesidad genuina. Eso no es una exageración. Esa es solo una descripción precisa de lo que el conocimiento libre, eficaz y ampliamente compartido hace a los mercados construidos sobre la suposición de que no lo tienes. Así que si este vídeo te dio algo útil, no solo un truco, sino un marco, una forma de leer tu jardín que no tenías antes, entonces compártelo de la misma manera que la abuela de María compartió lo que sabía. No como contenido, como conocimiento. Pásaselo a alguien que lo necesite, en la forma que sea, porque así es como este tipo de información siempre ha sobrevivido a las fuerzas que preferirían que no lo hiciera. Suscríbete si quieres quedarte dentro de este proyecto. No porque este canal necesite el número, sino porque lo que viene después en esta serie va a hacer que la trampa de esta noche parezca la introducción a una conversación mucho más larga. Hemos estado viendo cómo se comportan los insectos en la superficie de tu suelo. El próximo vídeo va por debajo, a la biología de los organismos que determinan si tus plantas prosperan o fracasan antes de que se encuentren con una plaga, y a una técnica que cuesta menos de $5 y que ha sido documentada silenciosamente en la investigación agrícola desde la década de 1970
sin haber llegado nunca a un solo producto vendido al por menor. La razón por la que nunca llegó a la venta al por menor es la misma razón por la que casi nunca oíste hablar del periódico mojado. Vuelve para ese.